Hemos escuchado con reverencia, con atención, el relato de la pasión según San Juan, que año con año meditamos en este día de Viernes Santo. Año con año recordamos la muerte de Cristo Jesús y podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué esta muerte es recordada en todos los rincones del mundo? En unas sociedades en donde parece que la vida humana ya no significa nada. Atentados terroristas en Medio Oriente, en Europa, una enorme cantidad de desaparecidos en nuestro país, tantas muertes. Pareciera que nuestro mundo está sumido en esta cultura de muerte. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué celebramos hoy la muerte de Cristo? Cuando San Pablo escribe a los Corintios, San Pablo hace referencia a Cristo Jesús. Y San Pablo por ahí, en la segunda lectura, en la carta a los Hebreos, se nos dice que Cristo se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que creen en Él, para todos los que lo obedecen. Por eso, la muerte de Cristo es altamente significativa. La muerte de Cristo ha sido un parteaguas en la historia de la humanidad. San Juan, al describirnos los acontecimientos, y aquí quizás conviene recordar algo. Si San Lucas y Mateo nos hablan y transmiten el acontecimiento de la pasión para transmitirlo, para comunicarlo al pueblo judío, a los pueblos no judíos, San Juan no nos quiere transmitir acontecimientos ya conocidos. San Juan pretende darle un sentido profundo a esos acontecimientos. Por eso, el Evangelio de San Juan está cargado de contenido simbólico, de contenidos teológicos, si es que queremos usar este lenguaje. Hago referencia a dos o tres aspectos por ahí. Uno es los juicios que Jesús enfrentó. Un juicio religioso, se le acusa de blasfemo, se le acusa de hereje por manifestarse como hijo de Dios. Juicio religioso en el Sanedrín, donde es condenado por blasfemia, por su condición de ser hijo, porque así se manifestó. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Pero por la situación política de Israel, el Sanedrín no podía juzgar ni podía sentenciar a muerte. Eso era un privilegio del gobierno romano. Por eso conducen a Jesús ante el tribunal civil. Pero en el tribunal civil no pueden presentar un delito religioso, herejía, blasfemia. Había que buscar un motivo político. Y los jefes del Sanedrín arrinconan a Pilato contra la pared y lo amenazan de denunciarlo ante el emperador. Todo aquel que acepta a otro rey no está contra el César. ¿Cuál fue el delito? ¿Cuál fue la acusación en el tribunal civil? Que Jesús se proclamó como rey de los judíos. Era una total arrogancia que algún judío se proclamase a sí mismo o a otro como rey, porque quien daba el título real era el emperador romano. Era el emperador romano quien con su poder designaba quién era el rey. Por eso, en el tribunal civil, digámoslo así, Jesús está usurpando funciones, y ese sí podía ser
un delito civil. San Juan insiste una y otra vez en decir: no encuentro culpa en él. Estamos entonces ante el juicio y la condena de un inocente. Pero este juicio, esta condena, tiene un sentido profundamente religioso. No perdamos de vista que la muerte de Jesús ocurre en el contexto, en el ambiente propio del día de la preparación de la fiesta de la Pascua. ¿Esto qué significa? Digámoslo en lenguaje muy simple, que mientras Jesús moría en el Calvario, a menos de 600 metros, 5, 6, 7 cuadras de las nuestras, menos de 1 kilómetro, entre el Calvario y el atrio del templo, mientras Jesús moría fuera de la ciudad, dentro de la ciudad, en torno al templo, se estaban sacrificando los corderos que esa noche iban a ser cocinados para rememorar la cena pascual. Entonces, desde la perspectiva de San Juan, la muerte de Cristo no es un acontecimiento solamente social y político. Jesús no muere simplemente como un malhechor, como un criminal, como un guerrillero, dirían algunos. La muerte de Jesús tiene un sentido profundamente religioso. Por eso a San Juan le interesa darnos un detalle insignificante que pudiera parecer. Como según las leyes judías, estaba atardeciendo, se iba a poner el sol, y tan pronto se metía el sol, comenzaba el día solemne para celebrar la Pascua. Ningún cadáver podía quedar expuesto al aire libre, porque eso contaminaba el ambiente y contaminaba la ciudad. Por eso la prisa por que los ajusticiados murieran. Por eso oye, Pilato manda que acelera la muerte de ellos. ¿Y cómo se puede acelerar la muerte? Muy simple: rómpanle los pies para que no tengan nada en que sostenerse, se desploman sobre sus brazos y mueren por asfixia. Querían acelerar la muerte de los 3 ajusticiados. Cuando llegan con Jesús, no hace falta acelerar su muerte, porque Jesús ya ha muerto. Independientemente del contexto histórico que el valor histórico que este detalle tenga, que se podrá constatar científicamente al analizar la sábana santa. Por ahí San Juan aprovecha ese elemento para darle otro sentido religioso. El cordero pascual que se sacrificaba ese día, no se le debía romper ningún hueso. Otro elemento más de sentido religioso. Por eso, cuando el soldado llega ante Jesús, ante el cadáver de Jesús, ¿qué hace? Por curiosidad, por ociosidad, por estos acontecimientos que no se alcanza a medir en su profundo significado, con la lanza lo atraviesa. Y no nos habla el libro del Apocalipsis del cordero traspasado. Y no nos dice el profeta, el profeta Isaías, mirarán al que traspasaron. Obvio, San Juan nos presenta a Jesús como la víctima inmolada que no se le ha roto un hueso. Pero hay un elemento más. A San Juan le interesa de señalar que al sacar la lanza, ¿qué brota del costado de Cristo? Sangre y agua. Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Sangre y agua. Y esto no nos hace recordar, no resuena ahí la visión del profeta Ezequiel. No recuerdo si es capítulo 36, no lo recuerdo, cuando nos habla de una visión del templo, de donde brota un arrochuelo
un hilillo de agua brota y sale de las puertas del templo, y conforme avanza, ese riachuelo se va convirtiendo en un gran caudal, y aquella agua que brota del templo vivo de Cristo, se convierte en causa, instrumento de salud y de salvación. Por eso, insisto, San Juan nos presenta todo este sentido religioso de la muerte de Cristo. Pero, ¿qué puede significar la muerte de Cristo para ustedes y para mí hoy? Hemos señalado que pareciera que vivimos en una cultura de muerte. Y esto porque desde hace 30, 40, 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a abrirse paso esa corriente de negar la existencia de nuestro Dios. El famoso pensador Nietzsche, que proclamaba la muerte de Dios. Dios ha muerto, porque Dios solo existe en nuestra razón. Y a partir de ahí, tal pareciera que en el entorno en que vivimos, los hombres, la sociedad, le hemos dado la espalda a Dios. Vivimos, valga la expresión, como si Dios no existiera. Y por eso encontramos todo el desorden en el ambiente. Matrimonios rotos, infidelidad al 2 por 1, todo ese ambiente de desorden moral en donde pareciera que el abuso de la sexualidad es la conquista de la libertad, la conquista de la felicidad. Pero estamos tan ciegos, nuestro mundo está tan ciego, que no alcanzamos a ver, que nos encaminamos a un pozo de muerte. Si los hombres de hoy no respetamos la vida de los más indefensos, como son los no nacidos, ¿nuestra humanidad tendrá algún futuro? Pareciera que no. Preocupación, sin alarmas, porque no es mi pretensión ser alarmista, pero tampoco ingenuo. Leemos en las noticias: el presidente de no sé dónde manda a bombardear Siria. Dios bendito. Reaccionan los países de Oriente. Todo esto no nos vuelve a colocar, como hace 50 años, en el riesgo de una conflagración mundial. Corea del Norte, que anuncia que tiene bombas superiores a las de cualquiera. Rusia, que dice que no va a quedar con los brazos cruzados. Las imprudencias de Estados Unidos, que se quiere convertir en el juez, en el policía del mundo, para castigar a quien él considera que viola derechos humanos. Es cierto, no podemos negar que ha habido una constante violación de derechos humanos en Siria. Cientos, miles de cristianos han muerto solo por su fe. Pero en nuestros países no mueren también muchas personas, aunque no sea por cuestiones de fe. Estamos sumidos en una cultura de muerte. Desde la muerte de los inocentes en el aborto hasta los caídos en los ataques terroristas. No hay mes, no hay semana, no hay día que no aparezca esta resonancia. Pero, ¿qué dice la pasión para nosotros? En el Calvario se levanta la cruz de Cristo, porque solo la cruz de Cristo es el punto de referencia sólido para nuestra humanidad, para nuestra sociedad, en donde todo lo hemos hecho mudable. Todo cambia, ya no hay instituciones, ni la infancia, ni la inocencia, ni el matrimonio, ni la religión, ni los principios morales. Hoy vivimos en este relativismo en donde parece que lo bueno y lo malo depende de cada quien.
Lo hemos escuchado. Nada es verdad. Lo saben. Nada es verdad. Nada es mentira. Todo depende. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La carta a los Hebreos nos dice, Jesucristo es el único ayer, hoy y siempre. Por eso, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, Dios y hombre verdadero, permanece estable, permanece firme. Aunque todas las realidades puedan desmoronarse entre nuestras manos, Cristo Jesús, su muerte, su sacrificio permanece sólido, inmutable, porque solo la cruz de Cristo es el único asidero, palabra rara, es el único elemento al cual nos podemos sujetar con firmeza, porque la muerte de Cristo no cambia. En la muerte de Jesús encontramos la máxima y la plena declaración de amor de Dios por la humanidad. Por eso, no importa lo que seamos, no importa nuestra fragilidad, no importa nuestra miseria. Precisamente para rescatarnos de esta miseria, Cristo Jesús nos ha bañado con su sangre preciosa. De su costado abierto brotaron la sangre y el agua que nos da la vida nueva que nos lleva a través de los sacramentos. Qué satisfactorio es para un sacerdote vivir lo que dijo Jesús allá en el Evangelio de Lucas, hablando de las parábolas de la misericordia. Hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos. Los sacerdotes en este año hemos pasado horas y horas sentados escuchando confesiones, siendo instrumentos de salvación, aplicando los méritos de la muerte de Cristo a esta persona y a esta y a esta y a esta con fe. En todas podemos experimentar la misericordia de un Dios que ama, de un Dios que perdona. Pero hay algunas experiencias de reconciliación altamente gratificantes para un sacerdote. ¿Y cuáles son esas? Cuando podemos ser capaces de infundir esperanza y alientos de vida nueva, sobre todo a personas que desde muchos años atrás no se habían acercado a Cristo manantial de perdón y de amor. Por esto, ¿a qué nos debe llevar la pasión que hemos escuchado hoy? A hacer nuestras las palabras de aquel publicano, de aquel pecador que se quedaba allá en el extremo del templo, que decía, ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. Que el Señor tenga piedad de nosotros y de nuestro mundo.